Pues ya tenemos el anuncio oficial de Joe Biden. El actual presidente de los Estados Unidos se postula para un segundo mandato para las elecciones presidenciales de 2024. Prepara así una campaña histórica contra un campo republicano dominado por su predecesor, por Donald Trump, mientras que la incertidumbre económica nubla su caso para un segundo mandato. Biden tiene 80 años y ha implorado a sus votantes que le permitan terminar este trabajo. Dice que comenzó cuando asumió el cargo y también que le permitan dejar de lado cualquier preocupación sobre su edad. Si finalmente, le otorgan ese segundo mandato, cumpliría 86 años al final de él. Y hablamos también de Alemania. Va a agasajar a China en un encuentro programado en su capital, en Berlín. Lo va a hacer el canciller Olaf Scholz, que ha invitado al primer ministro chino, a Li Qiang, a la capital alemana el día 20 de junio para relajar las tensiones entre Europa y China. Scholz va a intentar reclutar a Pekín como un socio clave en desafíos como la paz y el cambio climático, mientras establece líneas rojas para cualquier cambio en el status quo en Taiwán. Y hablamos ahora de Rusia. Cree que el riesgo de una confrontación militar directa con Estados Unidos está creciendo constantemente. Así lo apunta la agencia de noticias TASS, citando al jefe de no proliferación nuclear del Ministerio de Exteriores. Ha dicho que Washington está aumentando los riesgos a través de su conducta con Moscú y, de hecho, ha advertido de que si Estados Unidos sigue en ese mismo estado de confrontación con Rusia, el destino del tratado nuclear START puede ser una conclusión inevitable. Muy buenas, bienvenidos a este informativo y abrimos con la noticia de la jornada. Biden anunciando formalmente que se postula para la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones de 2024. Prepara así una campaña histórica contra un campo republicano dominado por Donald Trump, mientras que esa incertidumbre económica también está nublando su caso para un segundo mandato. Biden tiene 80 años, se lo decíamos, y ha pedido a los votantes que le permitan terminar el trabajo que comenzó cuando asumió el cargo y dejar de lado cualquier preocupación sobre su edad. Y es que Biden cumpliría 86 años al final de ese segundo hipotético mandato y se enfrenta a un intenso escrutinio sobre su aptitud realmente para servir otros 4 años en la Casa Blanca. Su mensaje de lanzamiento muestra que está apostando a que los votantes lo van a recompensar por sus décadas de experiencia. Biden había dicho durante mucho tiempo que tenía la intención de buscar ese segundo mandato. Esta tarde se espera una comparecencia del actual presidente de Estados Unidos a las 6. Veremos qué nos dice. Y pasamos de hablar del presidente de Estados Unidos al canciller alemán. Alemania va a agasajar a China en un encuentro programado en su capital, en Berlín. Lo va a hacer el canciller Olaf Scholz, que ha invitado al primer ministro chino, Li Qiang, a la capital alemana el día 20 de junio para relajar las tensiones entre Europa y China. Scholz va a intentar reclutar a Pekín como un socio clave en desafíos como la paz y el cambio climático, mientras a su vez, establece líneas rojas para cualquier cambio en el status quo en Taiwán. Alemania está decidida a reducir su huella en China y Berlín sigue luchando por las consecuencias de su excesiva dependencia del gas ruso. Y aunque Alemania ve a Pekín como un adversario en ciertos aspectos, Scholz se opone a la desvinculación de Alemania, ese desacople del que hablaba también Janet Yellen. Recuerden, China es un socio comercial importante para Alemania y un destino crucial para las exportaciones germanas. Igual que dijo Janet Yellen, Scholz aseguró en su momento que Alemania estaba en contra del desacoplamiento con la economía china, pero sí a favor de eliminar los riesgos. Y después de hablar ayer codo con codo en el Consejo de Seguridad de la ONU, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, se ha reunido con Sergei Lavrov, ministro de Exteriores y ahora representante de Rusia en la presidencia del Consejo de Naciones Unidas. Se han reunido para hablar sobre Ucrania y de paso Guterres le ha entregado personalmente una carta para Vladimir Putin. Según un comunicado de la ONU posterior a esa reunión, en la carta se esboza una propuesta de camino a seguir encaminada a la mejora, ampliación
y expansión del acuerdo del grano, teniendo en cuenta las posiciones que han expresado recientemente ambas partes y los riesgos que plantea, dicen, la inseguridad alimentaria mundial. Señalan además que una carta similar ya fue dirigida a otros firmantes del acuerdo del grano. Así que, pues veremos qué es lo que responde Vladimir Putin a esto. Mientras tanto, hablamos de esas amenazas nucleares. Dmitry Medvedev, desde Rusia, defiende que las armas nucleares son de vital importancia para la existencia de su país. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha dicho que cree que el mundo está muy enfermo y muy probablemente al borde de una nueva guerra mundial. Eva Villanueva. Dmitry Medvedev defiende que las armas nucleares son de vital importancia para la existencia de Rusia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso acaba de señalar en una conferencia en Moscú que el mundo está enfermo y que, según su visión, muy probablemente al borde de una nueva guerra mundial. Cree que los riesgos de la confrontación nuclear están aumentando. Sin embargo, cree que todos los países deben hacer esfuerzos para evitar el inicio de un nuevo conflicto mundial a gran escala. Por otro lado, Medvedev argumenta que Rusia no se ha quedado sin misiles, proyectiles o tanques. Cree que la industria de defensa está lista para resolver cualquier problema. Los militares en la zona de operaciones militares especiales, los empleados de las empresas de defensa, dicen, y los voluntarios son héroes y un ejemplo moral. Rusia, además, también dice que cree que el riesgo de una confrontación militar directa con Estados Unidos está creciendo constantemente. Así lo apunta la agencia de noticias TASS, agencia estatal, por cierto, en Rusia, citando al jefe de no proliferación nuclear del Ministerio de Exteriores. Ha dicho que Washington está aumentando los riesgos a través de su conducta con Rusia, con Moscú. De hecho, ha advertido de que si Estados Unidos sigue en ese mismo estado de confrontación con Rusia, el destino del tratado nuclear START puede ser una conclusión inevitable. Y hablábamos antes del acuerdo del grano por esa misiva que le ha entregado Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, a Sergei Lavrov, porque, entre otras cosas, querían extender, en ese acuerdo la ONU quiere que Rusia extienda el acuerdo del grano, es lo que le pone, entre otras cosas, en esa misiva. Pues Rusia amenaza con acabar con el acuerdo del grano tras acusar a Ucrania de incumplirlo al bombardear posiciones bajo control ruso en el Mar Negro. Rusia dice que el 23 de marzo y el 24 de abril de este año, en violación de esas garantías, Ucrania lanzó repetidos ataques contra la base de la flota del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol y también contra la infraestructura civil de Crimea con barcos no tripulados, y por ello ha amenazado con acabar con ese acuerdo del grano que expira el día 18 de mayo. Rusia refuerza su capacidad armamentística con la ayuda de Irán. El país está enviando municiones al ejército ruso a través del mar Caspio, según el Wall Street Journal. Eva Villanueva. Muy buenas. Rusia está reforzando su capacidad armamentística con la ayuda de Irán. El régimen de los ayatolás está enviando municiones al ejército ruso y lo está haciendo a través del mar Caspio, según publica el diario americano The Wall Street Journal, que cita fuentes de funcionarios de Oriente Medio. Los barcos rusos transportan ya grandes cantidades de proyectiles de artillería iraní y otras municiones a través del mar Caspio para reabastecer las tropas rusas que luchan en Ucrania. Esto, según recuerda el diario, representa un desafío cada vez mayor para Estados Unidos y sus aliados, que buscan la manera de interrumpir la cooperación entre Moscú y Teherán. En los últimos 6 meses, los buques de carga han transportado más de 300.000 proyectiles de artillería y 1 millón de cartuchos de munición desde Irán a Rusia, según los documentos y las fuentes consultadas por el diario, que asegura que Estados Unidos conoce esa información. El diario además detalla que Irán ha utilizado principalmente aviones de carga para enviar armamento a Rusia, lo que hace que sea casi imposible intervenir y actuar en el mar Caspio. Apunta, requeriría la ayuda de las antiguas repúblicas soviéticas. Y mientras tanto, los aliados intentan pararle los pies a Estados Unidos. La Unión Europea y Japón han rechazado la propuesta de Washington para que los países del G7 prohíban todas las exportaciones de Rusia.
Una declaración de los líderes del G7 que se está redactando ahora mismo para la reunión que tendrán en Hiroshima, en Japón, el próximo mes, incluye una promesa de reemplazar el actual régimen de sanciones sector por sector contra Rusia con una prohibición total de exportación con algunas exenciones. Eso lo indican algunos documentos que han sido vistos por el diario Financial Times. Esa prohibición total de exportación incluiría exenciones para productos agrícolas, médicos y de otros tipos. La propuesta ha sido hecha por Estados Unidos, así lo indican dos funcionarios en declaraciones a AFP. Se produce además en medio de la creciente frustración en Washington con el sistema existente que consideran que está plagado de lagunas que permiten a Rusia seguir importando tecnología occidental. Aún así, los aliados de Estados Unidos no quieren seguir adelante con esa prohibición total de las exportaciones a Rusia. Y la guerra de Ucrania y las tensiones por el creciente peso militar de China han impulsado el gasto militar mundial hasta una cifra récord el año pasado y se espera que sigan impulsando también la demanda de armas. El gasto militar ha aumentado en un 3,7% hasta alcanzar los 2,24 billones de dólares en 2022. Son datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, un think tank conocido como SIPRI. Las cifras marcan el octavo año consecutivo de crecimiento del gasto en defensa. Aproximadamente la mitad del aumento anual se debe al presupuesto militar de Ucrania. Mientras tanto, los presupuestos de defensa de los miembros de la OTAN han aumentado solo un 0,9% respecto a 2021, lejos de ese 2% del PIB que espera, en este caso, la OTAN, que acabe suponiendo ese gasto militar, 2% del PIB. Bueno, este aumento del 0,1% se debe a que los desembolsos han caído en países como Italia, Turquía y Grecia. En Medio Oriente, Arabia Saudí ha aumentado su gasto en un 16% estimado para convertirse en el quinto país que más gasta en defensa a nivel mundial. Qatar, que ha ampliado sus fuerzas armadas y está mejorando sus inventarios de armas, ha aumentado los desembolsos en un 27%. Y Estados Unidos sigue siendo el país que más dinero gasta en todo el mundo con un amplio margen. Su presupuesto militar es mayor que el total combinado de todos los demás países que forman la lista de los 10 principales compradores de armas, según la estimación de SIPRI. Por otro lado, las empresas chinas impulsan el rápido crecimiento de las ventas de armas en Asia. Ahí tienen una fotografía del gasto militar mundial que ha alcanzado un récord en medio de la guerra. Rusia cree que su economía va a crecer en torno a un 1-2% este año y que el déficit presupuestario va a bajar hasta el objetivo que tiene el gobierno. Sergio Fernández. El Kremlin prevé que la economía crezca y que el déficit se acerque al objetivo. En concreto, Maxim Oreskin, asesor económico del Kremlin, asegura que la economía rusa crecerá entre un 1 y un 2% en 2023 y también que el déficit presupuestario se reducirá hacia el objetivo del gobierno después de haber aumentado a principios de año. Además, dice que el déficit se va a acercar al nivel objetivo del 2% del Producto Interior Bruto. Declaró que tras un periodo de gastos bastante elevados a principios de año, el presupuesto registrará un superávit hasta finales de año. La caída de los ingresos y el aumento de los gastos a principios de año provocaron déficits récord, lo que hizo temer que el presupuesto se viera sometido a más presiones, pero la situación se ha estabilizado últimamente con un aumento de los ingresos públicos y una estabilización de los gastos. La popularidad, por cierto, de los BRICS, de ese grupo de países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, está en la cresta de la ola. Ese grupo de países que se postula como el polo opuesto al orden mundial occidental, centrado en Estados Unidos, ha recibido solicitudes de 19 países para unirse al grupo. Una avalancha de peticiones que llega a poco tiempo de que se celebre la cumbre anual en Sudáfrica. Los líderes de estos 5 países van a unirse en Cape Town el día 2 y 3 de junio. Uno de los temas a tratar va a ser precisamente ese, la extensión del grupo para dar cabida a toda esa avalancha de peticiones. 13 países lo han pedido de manera formal y otros 6 de manera informal. El embajador sudafricano de los BRICS dice que las peticiones llegan cada día. Bueno, y con esto hacemos una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida con muchas más noticias y resultados, por cierto, bancarios, especialmente en Estados Unidos, como los de First Republic Bank, que están provocando que en preapertura sus títulos se desplomen en torno a un 20%. Ven al Torreón, estamos en El Pardo,
un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y vamos ya con los resultados. First Republic Bank, ese banco que también era una de las víctimas del pánico bancario y se pensaba que podía acabar cayendo, publicó cuentas en el día de ayer y los clientes han retirado cerca de 100.000 millones de dólares en depósitos de este banco, de First Republic Bank. Bueno, los beneficios de First Republic han caído por su parte un 33% en el primer trimestre hasta los 269 millones de dólares frente a los 401 millones del año anterior. Sus ingresos también han caído un 13% hasta los 1.200 millones, pero es cierto que sí que es verdad que se sitúan estos ingresos por encima de las estimaciones. La mayor parte del trimestre se produjo antes de que la retirada masiva de los depósitos obligara al banco a contraer esos costosos préstamos de la Reserva Federal y del Federal Home Loan Bank, lo que probablemente va a reducir sus beneficios en el futuro. Esos retiros, dice First Republic Bank, los retiros del dinero en los depósitos se han estabilizado. El banco además también está intentando atraer nuevos depositantes. First Republic Bank va a reducir, por cierto, lo ha anunciado la compañía, el número de empleados entre un 20 y un 25% y va a recortar drásticamente la remuneración de sus ejecutivos. Las acciones del banco han perdido casi el 90% de su valor desde principios de marzo y hoy se espera de nuevo una fuerte caída en Wall Street por el anuncio de que los depósitos, finalmente la fuga de depósitos que hubo en First Republic Bank se puede cifrar en 100.000 millones de dólares, casi el doble de la de Credit Suisse. Bueno, resultados de First Republic Bank, que es cierto que se publicaron en el día de ayer, pero que se cotizan hoy porque se publicaron al cierre de la sesión. Resultados hoy de UBS, de McDonald's, de Spotify, de Halliburton, compañías que ya han publicado ahora, Verizon, por ejemplo, también. Tenemos más empresas esta tarde, Microsoft, Alphabet. Pero, Sergio Fernández, cuéntanos un poco cuáles son los números, las grandes cifras de estos resultados que vamos conociendo en las últimas horas. Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar el repaso habitual que estamos haciendo ya en las últimas semanas sobre la lectura de resultados y vamos a comenzar por Spotify. Ha llegado a 210 millones de suscriptores de pago y 515 millones de usuarios en un primer trimestre de récord, pero eso sí, que no se ha reflejado ni mucho menos en sus ingresos, que se han quedado bastante cortos en medio de las adversidades publicitarias. Si vamos a los datos, terminó marzo con 210 millones de suscriptores premium de pago frente a los 205 que tenía a finales de 2022 y por encima de lo que esperaban, que eran 207. En este caso los resultados son buenos, pero si vamos al balance, si vamos al beneficio por acción, pues tenemos un beneficio por acción de 1,13 dólares, se esperaban 0,90, bastante positivo, pero si vamos a los ingresos, ahí tenemos el fallo en este caso para Spotify, que esperaba 3.400 y se ha quedado en 3.260, así que se ha quedado por debajo de las expectativas. Hablabas también de Halliburton, que ha registrado unas ganancias trimestrales más altas de lo esperado debido a la fuerte demanda de servicios de yacimientos petrolíferos. Si vamos a los resultados, el beneficio por acción ha sido de 0,72 dólares, se esperaban 0,67, así que ha quedado por encima. Y si miramos los ingresos, también han sido unos resultados bastante positivos, y es que ha tenido unos ingresos de 5.680 millones de dólares frente a los 5.500 que esperaba el mercado, así que bastante positivo. Vamos a ir ahora con McDonald's, que ha elevado sus ventas un 12,6% en el primer trimestre y ha superado las previsiones. Los ingresos crecieron un 4% hasta rozar los 5.900 millones de dólares entre enero y marzo. Desde luego que McDonald's no está sufriendo ningún tipo de recesión. Vamos al beneficio por acción, 2,21 dólares por acción, se esperaban 1,58, un resultado positivo. Y si vamos a los ingresos, también ha superado las expectativas con 39.990 millones de dólares
frente a los 38.730 que esperaba el mercado. Vamos a hacer un repaso también de lo que sucedió en el día de ayer, de los más importantes, por ejemplo, UBS, unos resultados muy importantes con un beneficio que cayó un 52% en el primer trimestre, una barbaridad después de la disputa legal con Estados Unidos, hasta los 1.030 millones de dólares, sobre todo por el impacto de esta batalla legal en la que están sumidos. Supuso un aumento de las provisiones de 665 millones de dólares. Hay que recalcar, hay que resaltar que se trata de los primeros resultados del banco suizo desde que anunció la adquisición de Credit Suisse. Los ingresos totales disminuyeron también un 7%, mientras que los gastos de explotación aumentaron un 9%, impulsados por la provisión que ya les mencionábamos. Y vamos a terminar con First Republic Bank. Se ha hundido tras perder más de 100.000 millones en depósitos hasta marzo. De hecho, la caída en el gráfico hoy era bastante espectacular, y es que ha sufrido en el primer trimestre del año salidas en sus depósitos por más de 100.000 millones de dólares, prácticamente el doble de lo que contábamos ayer con Bancorp. Mientras tanto, ingresó 1.209 millones de dólares, lo que es un 13,4% menos que el año pasado. Lo decías antes, Marta, hoy tenemos que estar muy atentos porque al cierre vamos a tener resultados, entre otros, de Alphabet y de Microsoft, y que por supuesto pues contaremos aquí mañana en Negocios Televisión. Bueno, pues Sergio Fernández, muchísimas gracias. No te vayas muy lejos porque enseguida vamos contigo con un tema que tiene que ver con Bitcoin y con Rusia. Pero antes de nada, citabas UBS, el banco suizo, que por cierto tomó una decisión polémica al comprar Credit Suisse, paralizar su recompra de acciones. Y hoy el nuevo consejero delegado, Sergio Ermotti, ha aclarado que los planes de recompra se han suspendido temporalmente y no cancelado. Mientras, bueno, está lidiando con la enorme integración de Credit Suisse, que ya han avanzado desde el banco, que va a suponer, pues desde luego, una tarea bastante complicada. Ermotti ha dicho que todavía es demasiado pronto para decir cuándo se van a reanudar las compras y que necesitan más visibilidad sobre los números y los planes relacionados con el acuerdo. UBS ha congelado su recompra cuando ha anunciado la adquisición respaldada por el gobierno de su mayor rival. El acuerdo está transformando a UBS de un administrador de patrimonio estable, con políticas predecibles de ganancias y retorno de capital, a un banco en modo de reestructuración que ha dicho que puede necesitar hasta 4 años para integrarse a Credit Suisse. Y antes de nada, antes de volver con algunos resultados que todavía tenemos encima de la mesa, enseguida nuestro compañero Sergio Fernández nos va a contar, bueno, pues qué está pasando con Bitcoin respecto a Rusia, porque la noticia que tenemos encima de la mesa es que el ministro de Finanzas del país, el ministro de Finanzas ruso, asegura que el uso de Bitcoin y de monedas digitales en el comercio internacional va a estar libre de restricciones. Sergio, cuéntanos. Con esta noticia, Marta, porque puede ser muy importante, y es que la semana pasada ya comentábamos las declaraciones de la directora del Banco de Rusia, de Elvira Nabiulina, que anunció que estaba previsto o estaban creando organizaciones autorizadas especiales a través de las cuales se iban a llevar a cabo actividades con criptomonedas. Fue una noticia muy impactante que sigue un poco el paso de lo que lleva haciendo Rusia en los últimos meses, que no viene a ser otra cosa más que intentar dejar atrás, en este caso, el dólar americano. Y ahora, como bien decías, el ministro de Finanzas de Rusia ha ido un paso más allá y ha dicho que el uso de Bitcoin y de monedas digitales, de criptomonedas, entendemos, sobre todo stablecoins, en el comercio internacional, va a estar libre de restricciones. Hay que recordar también a nuestros espectadores que la puesta en marcha del proyecto de moneda digital del Banco Central, es decir, de las CBDCs, en este caso el rublo digital, que sería en Rusia, se ha retrasado indefinidamente, y sin embargo los bancos participantes están a su disposición para seguir haciendo pruebas. O sea que parece que Rusia tiene desde luego un interés notable en llevar a cabo operaciones con criptomonedas. Ya hemos visto que en este caso va a dejar sin restricciones tanto a Bitcoin como a las criptomonedas, y siempre está la duda, Marta, de si es una forma de evadir las sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Así que, bueno, pues ahí dejamos la noticia y por supuesto estaremos pendientes para seguir desarrollándola. Sergio Fernández, muchísimas gracias. Bitcoin en el punto de mira y también resultados. Al final, hoy se han publicado muchas cuentas y, por ejemplo, una de ellas es Nestlé. Ha elevado su facturación un 5,6 hasta los 26.500 millones de dólares y supera previsiones. Lo ha hecho debido a que ha elevado los precios para compensar un volumen de ventas inferior. Quien también ha publicado cuentas hoy ha sido un gigante bancario español, Banco Santander. Ha ganado 2.571 millones de euros hasta marzo, un 1% más. Y además, el banco, por cierto, ha pagado 224 millones por el impuesto extraordinario a la banca en España. José de la Morena ha estado allí en la rueda de prensa posterior a esa publicación de resultados. ¿Y qué es lo que se ha dicho sobre ese impuesto a la banca, José?
Banco Santander recurre el impuesto a la banca, lo ha hecho ya oficialmente y ha sido trasladado, un impuesto que le ha costado 224 millones de euros y que habría hecho que su beneficio atribuido, en lugar de estar con un crecimiento del 1%, fuera del 8%. Importante el impacto e importante el recurso que, insisto, se produce ya de manera oficial, incluso antes de los 2 meses que tienen para discutir tras la entrada en vigor de ese impuesto a través de distintos mecanismos con el Gobierno lo que pudiera ocurrir ahí. La realidad es que lo han recurrido en su totalidad, en su integridad, y que cargan precisamente contra el Ejecutivo y contra esa medida, contra ese impuesto especial que consideran ya estaban pagando, que es un impuesto extraordinario que no está, dicen, justificado y que, insisto, se ha comido buena parte del beneficio atribuido, de la subida del beneficio atribuido que hubiera podido tener, que sería del 8% en lugar del 1% si se contabiliza. Si no hubiesen tenido que contabilizar esos 224 millones de euros. Un Banco Santander que haya presentado cuentas y que, a pesar de que en teoría cumplen con las expectativas y cubren prácticamente todas las líneas de negocio tal como tenían previsto, no lo hacen en Brasil, donde la inflación, donde lo que está ocurriendo con el Banco Central y los movimientos que hay económicos le están costando dinero al banco, en particular porque los propios clientes está perdiendo clientes y también porque los propios clientes están dejando de poder atender al crédito, no da tanto beneficio. Brasil, que era es una de las principales patas de la entidad, de Banco Santander, y que con esta repercusión en negativo, está siendo muy penalizada también en el día de hoy en bolsa, porque entienden los inversores, entienden los accionistas, que no cubrir con las expectativas en uno de tus principales negocios, lo que claramente indica es que no está bien hecho ese balance para el resto de todo el año. Aún así, insisten desde Santander, nos trasladan desde sus esferas más altas, que sí que van a cumplir con las expectativas, con el plan de negocio, y que parte de la diversificación de la entidad precisamente está hecha para eso, para que cuando Europa ha ido mal, Brasil lo ha sostenido, y ahora pues esto ocurra a sensu contrario, es decir, Europa sostenga lo que está ocurriendo en Brasil. Bueno, y de un banco del Santander vamos a bancos centrales. El Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo están en consulta con la Fed de Estados Unidos y han decidido conjuntamente revertir la frecuencia de sus operaciones para inyectar liquidez en dólares en vista de las mejoras en las condiciones de financiación de la moneda de Estados Unidos. De este modo, la frecuencia de estas operaciones para inyectar liquidez en dólares va a volver a ser semanal en vez de diaria, como se ha venido celebrando desde el 19 de marzo, y los bancos centrales ahora van a anunciar el cambio de frecuencia coincidiendo con el rescate de Credit Suisse y las turbulencias financieras en Estados Unidos. Asimismo, los bancos centrales han asegurado seguir listos para reajustar la provisión de liquidez en dólares estadounidenses según lo justifiquen las condiciones de mercado. Las líneas de canje entre estos bancos centrales son facilidades permanentes disponibles y sirven como un importante respaldo de liquidez para aliviar las tensiones en los mercados mundiales de financiación, lo que ayuda a mitigar los efectos de dichas tensiones en la oferta de crédito a hogares y empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Y ponemos el foco en el franco suizo, un importante activo refugio y que cada vez es más poderoso en un contexto de alta volatilidad en los mercados. Esta semana ha tocado su máximo de las últimas 4 décadas, alcanzando niveles que no veíamos desde 1980. La moneda se ha visto impulsada por la salida de los tipos negativos desde el año pasado. Un buen momento, por tanto, para el franco suizo y uno menos buenos para su rival más tradicional, el yen japonés. La decisión del Banco de Japón de mantener sin cambios su política monetaria ultralaxa podría pesar sobre la moneda nipona, sumado al peor comportamiento de su déficit comercial. Y hoy en la página de datos macro en España, la inflación mayorista se convierte en deflación. Los precios industriales han disminuido un 1% en marzo en relación al mismo mes de 2022, tasa 9 puntos inferior a la registrada en febrero, según el Instituto Nacional de Estadística. La inflación industrial entra en negativo por primera vez en 2 años tras caer un 1% en este mes. Con el descenso interanual de marzo, la inflación industrial pone fin a 26 meses consecutivos de tasas positivas. Un descenso que se debe a la caída de los precios energéticos, que recorta su tasa hasta el menos 15,9%.
Bueno, y vamos ya con las consecuencias o el intento de mitigación que está haciendo el Gobierno para mitigar, como decíamos, esa sequía que está asolando al país. Ahora el Ejecutivo ha anunciado una rebaja mínima del 25% en el IRPF 2022 para 800.000 agricultores y ganaderos para paliar los efectos de la sequía. Esta rebaja fiscal supone una reducción de la base imponible estimada en 1.807 millones de euros, la de mayor alcance en la última década. Se trata de una reducción lineal que tiene en cuenta la sequía y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Además, recoge una rebaja de entre el 30 y el 50% de todos los sectores ganaderos y los de cereales, leguminosas, oleaginosas, olivar, albaricoque, melocotón, nectarina, almendra y castaña. También se establece una minoración en el rendimiento neto del 35% por la adquisición de gasóleo agrícola y del 15% por la compra de fertilizantes. Además, se mantienen las reducciones que se establecieron el año pasado para los agricultores que hayan utilizado electricidad para el riego y para los ganaderos por el uso de pienso adquiridos a terceros. Bruselas aprueba la extensión de la excepción ibérica con la que España y Portugal tienen un tope al precio del gas con el que se produce la electricidad. La Comisión Europea ha aprobado la extensión planteada por los dos países hasta el 31 de diciembre. La medida, activada de forma inédita con la crisis energética del año pasado, va a suponer que el precio seguirá una senda lineal de los 55 euros megavatio hora hasta los 65 que alcanzará a finales de año. Bruselas ha limitado, eso sí, la aplicación del denominado mecanismo ibérico hasta finales de 2023 y no hasta diciembre de 2024, como era la pretensión de Pedro Sánchez, y el argumento de Bruselas ha sido que las medidas puestas en marcha con motivo de la guerra en Ucrania vencen cuando acabe este año. Rosnenergoatom, la empresa perteneciente al grupo estatal ruso Rosatom, dice que los trabajos en la central nuclear de Zaporilla van a ser totalmente puestos en línea con los estándares rusos de cara a 2030. El director de la compañía ha dicho que Ucrania ha invertido en el desarrollo de la central nuclear de Zaporilla solo de palabra, pero no en hechos. Dice que los rusos no han ido a la central de Zaporilla por el territorio ni por la central en sí, sino por la gente. Dice que fueron a ayudar. Los márgenes mundiales del diésel se desploman a la mitad desde febrero, arrastrando las ganancias de las refinerías, y es que las exportaciones rusas continúan a pesar de las sanciones. Se esperaba que las sanciones occidentales y los precios máximos sobre el crudo y los productos petroleros rusos, introducidos en diciembre y febrero, restringieran los suministros de petróleo a nivel mundial. Sin embargo, Rusia sigue enviando petróleo a bajo coste, lo que permite que sus principales clientes, India y China, aumenten su producción de refinación y sus exportaciones. Mientras tanto, los productos petroleros rusos se envían en grandes volúmenes a centros petroleros para ser almacenados y reexportados en todo el mundo. La Unión Europea da su primer paso para crear un grupo de compradores de gas natural y emparejarlos con vendedores para evitar los picos de precios que sacudieron a los mercados energéticos en 2022. La nueva herramienta para la compra conjunta de gas, conocida como Aggregate EU, se ha abierto hoy a las 9 de la mañana. A partir de esa hora, las empresas van a poder, ya lo han podido hacer, presentar sus previsiones de demanda de gas para los 12 meses que comienzan en junio. Una vez agregados y analizados los datos, y después de que los posibles vendedores presenten sus propias ofertas, ambas partes van a poder ver las mejores ofertas y cerrar acuerdos por su cuenta o a través de agentes especiales. Eso está previsto para después del 17 de mayo. Queda por ver si los principales compradores utilizarán la herramienta y cuál va a ser el volumen de esas compras. Tras la primera licitación, la Unión Europea planea organizar más compras conjuntas, ordenando que los gobiernos pongan en común la demanda del 15% de sus existencias de gas almacenadas para el invierno. Y hoy resultados de la gasista española. Enagas ha obtenido un beneficio neto en el primer trimestre del año de 54,6 millones, una caída del 21% frente a los 69 millones del año pasado. Con todo, la compañía ha dicho que esta magnitud avanza según lo previsto para alcanzar el objetivo anual de los entre 310 y 320 millones de euros. Los ingresos totales de la empresa han caído un 5,7 hasta los 220 millones de euros. Y seguimos a vueltas con el lío entre la SEC y Coinbase, que ayer demandó al regulador de los mercados en Estados Unidos. Después de ese movimiento, ahora ARK Invest, la empresa dirigida por la polémica Cathie Wood, ha comprado más acciones de Coinbase. Sergio Fernández.
Katie Wood invierte 8,6 millones en acciones de Coinbase tras la demanda del exchange a la SEC. ARK Invest, la empresa dirigida por Katie Wood, compró más acciones de Coinbase Global Inc. ayer, el mismo día que el criptointercambio con sede en los Estados Unidos anunció que estaba demandando a la Comisión de Bolsa y Valores. En concreto, el ETF ARK Innovation compró 122.083 acciones de Coinbase por un valor total de 8,6 millones de dólares. Hay que recordar que Katie Wood de ARK Invest ya compró 18 millones de dólares en acciones de Coinbase después de que la SEC amenazará a la plataforma de intercambio de criptomonedas con medidas legales. La demanda de Coinbase contra la SEC sigue una petición de reglamentación que la compañía presentó ante el regulador de valores de Estados Unidos el verano pasado. De alguna forma, lo que busca es obligar a la agencia a proporcionar un sí o un no a la solicitud de Coinbase para que la comisión redacte y apruebe una regla específica para los activos digitales. El repunte de la renta variable europea desde mediados de marzo no convence a los estrategas de Bank of America. Predicen que la campaña sostenida de subidas de tipos de los bancos centrales va a frenar el rally. Mantienen sus sombrías perspectivas para el resto de 2023, poco convencidos por ese avance del 10% que ha registrado, por ejemplo, el Stocks Europe 600 hasta la fecha. Los estrategas de Bank of America creen que las revisiones a la baja de las previsiones de beneficios se van a sumar a los vientos en contra, por lo que van a recortar su objetivo para el Stock 600 a 410 puntos a final de año, frente a los 430 del mes pasado, lo que implica una caída del 13%. El punto más bajo para las acciones debería llegar a principios del cuarto trimestre, cuando se espera que el ciclo económico toque fondo. Bueno, y vamos ya con nuestro compañero Sergio Fernández de nuevo, porque ha habido y ya se ha dado el primer caso de tráfico de información privilegiada en el mundo de los NFTs y va a ir a juicio. Sergio Fernández. En algún momento tenía que pasar una noticia de este tipo, tenía que ocurrir una noticia de este tipo, y es que el primer juicio que involucra el presunto tráfico de información privilegiada de tokens digitales, en este caso de los NFTs, comienza el próximo lunes en un tribunal federal de Nueva York. Es una prueba de cómo el Departamento de Justicia aplica leyes antiguas a una industria nueva y ligeramente regulada, prácticamente nada regulada. El acusado es Nathaniel Chastain, es un ex empleado de OpenSea, que es el mayor mercado en línea de NFTs, de tokens no fungibles, y su caso gira en torno a si usó una información confidencial para comprar los NFTs antes de que la empresa los incluyera en su página de inicio. Él básicamente lo que hizo es servirse de esta información para comprarlos antes y seguramente lucrarse con la subida que obtuvo al listarse, en este caso en OpenSea, algo que sucede muy a menudo con las criptomonedas, pero que en este caso ha sucedido en el mercado de los NFTs y que por suerte se va a jugar, Marta. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias. Y por cierto, hablamos también de Binance y Rusia, porque hace más de un año desde que Binance anunció que no iba a admitir depósitos de tarjetas Visa y Mastercard emitidas en Rusia y tampoco depósitos de Visa y Mastercard realizados también allí desde Rusia. La prohibición del año pasado se produjo después de que la Unión Europea y Estados Unidos impusieran sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Sin embargo, ahora parece que las restricciones podrían haber desaparecido, ¿verdad? Hoy Rusia parece que también es la principal protagonista también dentro del mercado cripto, y es que ha estado levantando silenciosamente las restricciones a los ciudadanos y residentes rusos que ya había impuesto hace más de un año, en concreto en marzo de 2022, después de que la Unión Europea impusiera sanciones a Rusia en respuesta a su ataque a Ucrania. Binance anunció que no iba a admitir depósitos de tarjetas Visa y Mastercard emitidas en Rusia, así como depósitos de Visa y Mastercard realizados desde Rusia. Ahora la restricción parece que ha desaparecido totalmente y a partir de ahora los usuarios ya pueden depositar rublos, euros, libras esterlinas y otras monedas desde tarjetas bancarias emitidas en Rusia. A principios de abril, los usuarios rusos también informaron que Binance había eliminado los límites para cuentas con saldos superiores a los 10.000 euros que estuviesen también en Rusia. El intercambio, Binance de momento no ha publicado nada oficialmente, pero hay que decir que tampoco lo han negado, así que parece que Binance lo ha hecho un poco silenciosamente, pero sí que es una buena noticia en este caso para Binance y sobre todo para los usuarios rusos. Bueno, pues Sergio Fernández, muchísimas gracias por traernos esa información respecto a lo que está pasando con Binance en Rusia. Y nosotros, mientras tanto, echamos un vistazo rápidamente a lo que está pasando en los principales índices del mundo, ahora mismo los europeos, que están abiertos. Recuerden ustedes que al final, en el día de hoy también vamos a tener mucho trajín en los mercados de Wall Street por los resultados que hay hoy, entre ellos, por ejemplo, lo citaba Sergio, Spotify,
Halliburton, Verizon también ha publicado cuentas, muchas compañías que publican resultados, First Republic Bank, que por cierto en preapertura, como les decíamos, está cayendo en torno a un 20%. Hoy, por ejemplo, el IBEX se deja un 1,2%, tenemos otros índices, bueno, europeos que están cayendo un poquito menos, es el caso, por ejemplo, del DAX alemán, que prácticamente está en tablas, el FTSE 100 de Londres cae un 0,16%, el CAC 40 un 0,5%, el Eurostoxx un 0,5% también, y el MIB del italiano también está cayendo ahora mismo con fuerza. Echamos un vistazo a qué es lo que está pasando dentro del selectivo español para entender de dónde vienen esas caídas tan fuertes. Recuerden, el IBEX cayendo ahora mismo en torno a un 1,2%. El movimiento hace que el nivel del selectivo español se sitúe ahora mismo en los 9.289 puntos, así que habrá que ver también pues cuáles son los movimientos dentro del selectivo para entender, bueno, pues qué es lo que pasa y por qué esa caída en el selectivo español, en el IBEX. Santander es el banco que más está cayendo, ahora 5% tras publicar resultados, ganaron un 1% más que en el mismo periodo del año anterior, eso ha arrastrado a todo el sector bancario. Sabadell cae un 4%, BBVA también está cayendo, ahora mismo un 2,19%, cae también Unicaja un 1,7%, CaixaBank un poquito menos, un 1,5%, y Solaria se cuela en el top 3, cayendo prácticamente un 3% ahora mismo. Y con esto ya pues pasamos al análisis